Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que parecen sencillas, pero que en realidad esconden un mundo de matices. ¿Cuál es la presión arterial ideal para una persona mayor de 60 años? Seguro que muchos pensamos en una cifra concreta, ¿verdad? Como un número mágico que sirve para todo el mundo. Pues bien, vamos a ver que la realidad es muchísimo más compleja y la verdad, mucho más interesante. Para que se entienda bien de lo que hablamos, empecemos con un ejemplo. Fijaos en esto. Imaginemos a dos personas, ambas mayores de 60 años. Se miden la tensión y el aparato marca 118/72, un número de libro, de los que cualquier guía médica consideraría prácticamente perfecto. Pero aquí viene lo curioso. La primera persona se siente de maravilla, llena de vida, con energía para hacer de todo. La segunda, con exactamente la misma cifra, está mareada, se siente débil, agotada, fatal. La misma cifra, pero dos experiencias totalmente opuestas. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Y esa es la pregunta del millón, la que va a guiar toda nuestra charla de hoy. ¿Cómo puede un número, el mismo número, ser perfecto para alguien y al mismo tiempo un auténtico problema para otra persona? La respuesta, como vamos a ver, nos obliga a repensar por completo qué significan las guías de salud y cómo las aplicamos. Muy bien, pues para empezar a desenredar este misterio vamos con la primera gran idea, el concepto fundamental. Y es este. La presión arterial no es un número universal que se pueda aplicar a todo el mundo por igual. Es, y esto es muy importante, una cifra profundamente personal. A esto nos referimos cuando hablamos de presión arterial personalizada. Las guías médicas, por supuesto, son fantásticas. Son un punto de partida, una referencia muy valiosa. Pero no son la ley definitiva. La cifra que es realmente segura para una persona no depende solo del número en sí, sino de un montón de factores únicos de esa persona. Su estado de salud general, cómo se siente en su día a día, su propia fisiología. En resumen, no se trata de tratar un número, se trata de entender lo que ese número significa para un cuerpo concreto. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa cifra sea tan única? Pues son cosas como estas. Por ejemplo, la rigidez de las arterias, algo que va cambiando de forma natural con el paso de los años, o si aparecen síntomas como mareos, esa sensación de confusión mental o niebla cerebral. También es importantísimo el riesgo de caídas. Y por supuesto, la cantidad de medicamentos que se toman, cómo están funcionando los riñones, la salud cognitiva general e incluso el nivel de actividad de cada uno. Cada uno de estos puntos puede cambiar por completo la película y hacer que lo que es ideal para uno no lo sea para otro. Vale, ahora que tenemos clara la idea de que esto es algo personal, vamos a hacer un poco de detectives. Vamos a ver de dónde vienen las recomendaciones actuales, analizando los grandes estudios que han marcado las guías, pero vamos a fijarnos sobre todo en la letra pequeña, en esos detalles que a menudo se nos pasan por alto y que lo cambian todo. La base de casi todo lo que se recomienda hoy en día viene de dos ensayos clínicos que fueron importantísimos. Se conocen como SPRINT y STEP. Ambos se diseñaron con un objetivo muy claro: intentar descubrir de una vez por todas cuál es la presión arterial óptima para las personas mayores, con la idea de reducir al máximo los problemas de salud. El planteamiento de estos estudios era en realidad bastante simple pero muy potente. Cogieron a miles de participantes y los dividieron en dos grandes grupos. A un grupo, que llamaron el intensivo, le pusieron el objetivo de bajar la presión sistólica, o sea, la alta, por debajo de 120. Al otro grupo, el estándar, le dieron un objetivo un poco más relajado, mantenerla por debajo de 140. La idea era simple: vamos a comparar qué le pasa a cada grupo a lo largo de los años. ¿Y los resultados? Pues fueron una auténtica arma de doble filo, un verdadero dilema. Por un lado, una noticia fantástica. El grupo con el objetivo más bajo, el de menos de 120, tuvo menos ataques al corazón, menos ictus y, en general, menos muertes por problemas cardiovasculares. Genial. Pero, y este es un pero muy grande, ese mismo grupo también tuvo muchos más efectos secundarios. Sufrieron más mareos, más desmayos, más problemas agudos en los riñones y, algo que es crítico en personas mayores, muchas más caídas peligrosas. Claro, al ver la primera parte de los resultados, la conclusión parece obvia, ¿no? Si bajar la tensión a menos de 120 reduce los infartos, pues todos a por ese objetivo. Pero no, para nada. No tan rápido. Y aquí es donde entra en juego esa letra pequeña de la que hablábamos antes, el detalle que lo cambia absolutamente todo. Fijaos bien en esto, porque es la clave de todo el asunto. Para poder participar en estos estudios se excluyó a muchísima gente. Dejaron fuera a personas con diabetes, también a quienes ya habían tenido un ictus, a pacientes con demencia, a personas con una enfermedad renal ya avanzada y, muy importante, a personas con lo que se conoce como fragilidad severa. Dicho de otra manera, ese objetivo tan agresivo de menos de 120 se probó en un grupo muy selecto de adultos mayores, los más fuertes y sanos. No se probó en la población real, la que vemos todos los días, que a menudo tiene varias de estas condiciones. De acuerdo. Ya hemos visto la teoría, hemos analizado los estudios y su letra pequeña. Ahora vamos a dejar eso a un lado y vamos a lo práctico, a lo que de verdad podemos usar en el día a día. ¿Cómo podemos saber si una presión arterial es demasiado baja para un cuerpo en concreto?
La respuesta es sencilla. Hay que escuchar al cuerpo. Él nos da las pistas. Esta es una de las ideas más potentes y útiles. Nuestro cuerpo es un sistema increíblemente sabio. Cuando la presión baja demasiado y no llega suficiente sangre y oxígeno a los órganos importantes como el cerebro, el cuerpo no se queda callado. Envía señales, avisos muy claros para decirnos, algo no va bien. La clave, por supuesto, es aprender a reconocer y a escuchar esas señales. ¿Y cuáles son esas señales, esas banderas rojas? Pues hay que prestar mucha atención a cosas como estas. Un mareo muy intenso justo al ponerse de pie, de esos que parece que te vas a caer, o tener vértigos por la mañana. También esa niebla mental, esa sensación de no poder pensar con claridad, o una fatiga que no se quita ni descansando. Sentirse inestable al caminar como si se fuera a perder el equilibrio. Tener calambres en los músculos muy a menudo. Y por supuesto, si al medir la tensión vemos que la cifra sistólica, la alta, baja de 100 de forma regular. Cualquiera de estos síntomas es el cuerpo diciendo alto y claro, oye, esta presión es demasiado baja para mí. Muy bien, hemos visto el problema, hemos visto los estudios y hemos aprendido a escuchar las señales de alerta del cuerpo. Ahora vamos a juntar todas las piezas de este puzzle. Vamos a construir un marco de trabajo, una guía práctica y personalizada que nos ayude a decidir qué objetivos de presión arterial son los más seguros. Esto que vemos aquí es un ejemplo fantástico de un enfoque mucho más sensato y personalizado. Fijaos, para una persona entre 60 y 79 años que está activa, que es independiente y tiene pocas enfermedades, un objetivo por debajo de 130/80 es muy razonable. Pero en cambio, para alguien de la misma edad, que ya tiene cierta fragilidad, que sufre mareos o toma muchos medicamentos, la prioridad cambia. Aquí es mucho más seguro ser conservador y apuntar a menos de 140/90. Y para los mayores de 80 el enfoque es todavía más cauto. Se busca un rango entre 130 y 150 y la decisión final depende casi por completo de cómo se sienta la persona, de si tiene síntomas o no. Y aquí cerramos el círculo, volviendo a ese famoso objetivo de 120. ¿Puede ofrecer una protección extra para el corazón y el cerebro? Sí, es posible que sí. Pero, y este es un pero en mayúsculas, esa posible protección extra solo tiene sentido si la persona se siente perfectamente bien, sin ningún efecto secundario, porque al final del día, ¿de qué sirve proteger el corazón si la persona está tan mareada que no puede salir a dar un paseo o tiene riesgo de caerse y romperse la cadera? La calidad de vida y el bienestar tienen que ser siempre lo primero. Al final, todo lo que hemos hablado hoy, todos los estudios, los números, los síntomas, todo se puede resumir en esta frase tan simple pero tan poderosa. La buena medicina no consiste en aplicar una guía de forma automática y ciega a todo el mundo. El punto clave, el más importante, es recordar que detrás de cada medición, de cada número, hay una persona completa, con su historia, su vida, sus síntomas y su propia fisiología. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que pensemos en un plan de salud, ya sea propio o de un ser querido, merece la pena hacerse esta pregunta. ¿Estamos siguiendo una guía genérica porque es lo que toca? ¿O estamos diseñando un plan basado en las necesidades, los síntomas y la realidad única de esa persona? Entender esta diferencia es fundamental para poder tomar las mejores decisiones de la mano de un buen profesional de la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado.